Hola, para el trabajo práctico número 5 vamos a trabajar en base a un texto de Mario Vilca. Mario Vilca es un profesor de la casa, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU. Eh, Él es nacido en La Puna, Jujeña, y es un especialista, profesor de filosofía y especialista en pensamiento andino y en cultura andina. Y tiene muchos textos que realmente son muy interesantes. Eh, el que vamos a tratar en esta ocasión es del año 2010 y se titula Piedras que hablan, gente que escucha. La experiencia del espacio andino como un otro que interpela. Una reflexión filosófica. Este texto comienza planteando que es problemático pensar la experiencia del espacio y del mundo desde una perspectiva objetivista. ¿Qué quiere decir aquí objetivismo? Objetivista, objetivismo. Ustedes habían visto ya con el profe Di Pietro en teoría del conocimiento, concretamente con la bibliografía, con el libro de Gessen, que el objetivismo es la consideración de que en el acto de conocer lo que importa es el objeto. ¿No? El objeto es lo que impacta sobre el sujeto que lo percibe o lo intuye de manera pasiva. ¿No? Entonces lo decisivo para el objetivismo es que en el conocimiento tiene que haber un objeto que incida sobre el sujeto. Pero objetivismo aquí, en este otro texto que estamos viendo ahora, en el texto de Mario Vilca, tiene un sentido bastante diferente. ¿No? Significa la concepción del ser humano como único sujeto que se encuentra enfrentado con la naturaleza, entendida como mero objeto. ¿No? Es decir, el único sujeto es el ser humano y todo lo demás es objeto. ¿No? Objeto de conocimiento y de manipulación técnica. Por lo tanto, la naturaleza no es sujeto, ni nada en la naturaleza es sujeto más que eh, el ser humano que se enfrenta a ella para, para contemplarla, conocerla, objetivarla e instrumentalizarla. La naturaleza se encuentra objetivada, cosificada para un mayor sometimiento al ser humano. Eso es propio del pensamiento moderno occidental. Cuando decimos moderno occidental nos referimos a la modernidad de la Europa occidental, que fue luego la que, en base al desarrollo del capitalismo que también nace en la Europa occidental, se termina imponiendo, no imponiendo por su superioridad cultural, sino más bien por la fuerza y por el poder económico que también somete al resto del mundo. Para superar esta posición objetivista, tenemos que desplazarnos, dice Mario Vilca, desde un pensar conceptual, es decir, desde la contemplación objetiva, objetivizante, podríamos decir, desde una racionalidad teórica que generaliza en conceptos el saber acerca de objetos, hacia un pensar desde lo simbólico. Lo simbólico es decir, más bien una racionalidad poética o mítica, propia más bien de lo mítico y de lo poético y no tanto de lo conceptual. Un pensar entonces desde lo simbólico en el que el ser humano no se coloque de antemano como el único actor que cuenta, que tiene dignidad y que exige desde afuera, entre comillas, o desde enfrente a la naturaleza, sino como un agente más que forma parte de un orden cósmico complejo y poblado de otras muchas fuerzas animadas dignas de respeto. Eso ocurre precisamente en el pensamiento andino, para el cual el espacio aparece más bien como un otro que interpela radicalmente, dice Mario Vilca. Esto es como una realidad viva que actúa decisivamente sobre nosotros y requiere ser reconocido. Interpelar, ustedes deberían conocer
el verbo, si no, búsquenlo en un diccionario, tiene que ver con algo que interpela, es algo que exige atención, que te llama, que te compele a escucharlo y a tenerlo en cuenta, ¿no? Te reclama atención. Bien, no se da en el andino esa supuesta seguridad del sujeto moderno occidental, esa idea de autosuficiencia de un ser humano que todo el tiempo desarrolla un mayor poder de sometimiento de la naturaleza, o así lo cree por lo menos, ¿no? Muy por el contrario, el poblador del espacio andino se sabe vulnerable, se sabe parte de un escenario dramático, dice Vilca, en el que se da el antagonismo de atracciones y rechazos, de seducciones y repugnancias entre los diversos seres que lo pueblan y donde se define día a día la vida y la muerte. Solo para la mirada moderna u occidental, externa, el espacio andino puede aparecer como imagen, como mero paisaje y como un objeto, de nuevo la palabra objeto, productor de bienes materiales, de recursos y como parte del patrimonio natural de un país, en donde predomina la lógica mercantil capitalista que es parte de esta mirada objetivizante, objetivista. También podríamos plantearlo al revés, ¿no? El objetivismo tiene su base material en el capitalismo, ¿no? En el desarrollo de esta forma de producción mercantil y que aspira a un desarrollo siempre mayor de la producción sin límite y siempre mayor de la riqueza sin límite. Recordemos a Aristóteles, que no tiene ningún tipo de escrúpulo. Precisamente este modo de representar el mundo, este modo moderno, occidental, objetivista, constituye la destrucción de la experiencia del espacio desde la profundidad de lo simbólico, es decir, como algo vivo y vital, sagrado y monstruoso a la vez, va a decir Vilca. Lejos entonces de la falsa seguridad del moderno, que cree poder saber y prever todo o casi todo, el andino sabe que su existencia, dice Vilca, está rodeada de claroscuros, de opacidades, en donde debe guiarse por los senderos establecidos por la costumbre, por los meandros de los rituales, por las obligadas reciprocidades con que busca asegurar un orden que conjura la arbitrariedad de los seres con los que convive. Aquí se dicen unas cuantas cosas que son claves, pero rescato una en particular, la palabra reciprocidad. Dado que no estamos solos, enfrentados a una naturaleza puramente objetiva, sino que ese espacio andino está poblado de otros seres, de otros poderosos, impredecibles, imposibles de conocer y de someter, digamos de manera completa, se plantea una reciprocidad, una interacción, un intercambio con ellos que es absolutamente indispensable para la supervivencia, para la salud, para la prosperidad económica, para la vida misma, ¿no? Hay que negociar, hay que insertarse en una red, podríamos decir, o en una compleja estructura de reciprocidades, de intercambios que hacen que la vida pueda irse llevando de manera siempre precaria y siempre impredecible, pero es la única manera en la que se puede desarrollar la vida en este espacio. Esta geografía viva, dice Vilca, esto cito un pasaje entero de él y lo comentamos. Esta geografía viva, o más específicamente, las fuerzas del espacio concebida como seres poderosos, presionan al hombre andino a establecer una relación de interdependencia.
Estas fuerzas son interpretadas como otros no humanos con quienes, como con los humanos, se obliga a intercambiar. Esto es un poco lo que decía hace un momento. Así se extiende toda una red de obligaciones, de cuidados, de pagos, de contratos, en los cuales está implicada la existencia diaria misma. Y explicitando un poco mejor de quiénes se tratan, quiénes son estos seres, eh, Mario Vilca escribe en otro pasaje: entre los seres que interpelan cotidianamente al hombre andino podemos nombrar a la Pachamama, a los apus o cerros, también llamados achachilas o amanis, los huilcapuquios u ojos de agua, los manantiales, los sajras, ñancas, achanchus, chulpas, moradas de antiguos gentiles, gentiles como no cristianos, digamos, aunque también están dentro y fuera de la casa los santitos y las vírgenes. También se incorporan a partir de la conquista y de la colonia los santitos y las vírgenes, es decir, los santos y toda la iconografía del catolicismo concretamente, pero se incorpora y se asimila de una manera particular en el mundo andino. Bien, con todos estos seres se relaciona el andino, la persona andina, como un otro, necesario, irreductible y poderoso. Uno de los principales actos con que socializar y establecer acuerdos con estos seres es darles de comer. La comida se plantea como algo fundamental. La concepción de esta reciprocidad y de este intercambio como un intercambio que tiene que ver con el comer, con el dar de comer y con el ser comido. Podríamos agregar también que también juega un papel fundamental la idea del parto, ¿no? Del parto está muy ligada también a la comida y la siembra, es decir, hay un permanente intercambio de dar de comer y ser comido. Es decir, la tierra, la Pachamama, esto lo leí en otro texto de Mario Vilca, lo que voy a decir ahora, un testimonio que quizá han escuchado alguna vez de alguna persona proveniente o residente en el mundo andino, esta idea de que la Pachamama nos da de comer y después nos come. Al final de todo, ella nos come después de habernos dado de comer. Y por supuesto que en el medio, mientras tanto no somos comidos aún por la Pachamama, también tenemos que darle de comer otras cosas. De ahí, como sigo la lectura, las atenciones que los seres andinos requieren de los humanos consisten en ofrendas, chayas, convites, agasajos. Muchos están hambrientos y sedientos o están secos. Esta idea de que la Pachamama y todos estos seres requieren ser contentados, respetados, primero reconocidos. Esto está de más decirlo en el mundo andino porque son ciertamente reconocidos como otros, pero también requieren un respeto y una atención especial, atención en el sentido de ser atendidos, ser alimentados, ser apaciguados en sus posibles enojos, sus posibles ánimos vengativos que puedan tener. Entonces se chaya, se les da de beber, se les da de comer, porque se considera que tienen también necesidades similares a las nuestras, ¿no? Y así como nosotros somos alimentados y ellos nos dan de comer y de beber, debemos devolver esa atención, la idea de reciprocidad. Y en el siguiente pasaje que seleccioné para comentar aparecen las enfermedades andinas, concebidas justamente como fallas en esta reciprocidad, en estos intercambios o en este equilibrio que se busca establecer con estas otras fuerzas animadas, vivas, que pueblan el mundo andino. Escribe Vilca: así el susto
que es la pérdida del alma o ánimo, la maradura, la sopladura, la loquera, la hicadura, el mal de ojo, entre algunas de las enfermedades andinas, que podríamos comentar más en detalle, pero no viene el caso. Muchos de ustedes deben conocer a qué se refiere, o la gran mayoría de ustedes debe conocer a qué se refiere cada una de estas enfermedades. Son los modos de interpelación del mundo, de la geografía viviente, de aquel espacio que a los ojos del visitante externo, del turista, solo se ve como un paisaje bello o sublime. Otro pasaje. Así, la historia del hombre andino en relación con los seres poderosos no solo es la de donación recíproca, dar recíproco, dar y recibir, sino también la de la interfagocitación. Esto es un pasaje muy corto, pero que remite a esto que decíamos del dar de comer y ser comido también, ¿no? La Pachamama da de comer y es comida por nosotros, y nosotros también les damos de comer y terminamos y comemos y terminamos siendo comidos. Bien, toda esta cosmovisión andina ha sido incomprendida y menospreciada o incluso despreciada por la mirada europea occidental ya desde la época de la conquista y la colonización española. En el texto hay varios testimonios de cronistas de Indias que rescata Mario Vilca, que dan cuenta de esta incomprensión, de una descripción, podríamos decir, descripción despectiva que se hace de los rituales, de los modos de hacer propios del hombre andino, en esta consideración del espacio como poblado de seres que requieren, con los que se requiere tratar y dialogar y negociar, podríamos decir así también. No se ve en el pensamiento andino entonces, desde este momento, desde la conquista, desde la colonia hasta hoy, para la mirada puramente occidental, objetivista, objetivizante, no se ve sino animismo, es decir, el dotar de alma a cosas que no la tienen, e idolatría en relación con meros objetos naturales, ¿no? La objetivización, el objetivismo, tal como lo hemos planteado en este texto. Y no se llega entonces a captar la profundidad de este pensamiento y la sabiduría que le es propia. Basta pensar para hablar de la sabiduría que le es propia y de la profundidad, basta pensar en todos los límites que tiene la ciencia occidental, el saber occidental. Basta pensar en que problemas como la pandemia que estamos viviendo, el coronavirus, tiene que ver con ese avance ilimitado del productivismo capitalista que arrasa con espacios naturales que terminan después revirtiéndose, es decir, incidiendo sobre la vida humana. Uno puede, de una manera muy superficial, sonreírse o considerar ingenuo o incluso infantil algunos planteamientos propios de esta consideración del espacio como poblado por seres poderosos, pero justamente si nos planteamos en una perspectiva ecologista, por ejemplo, o simplemente de conservación de la salud y de evitar pandemias y de evitar este caos en lo que termina redundando la producción capitalista, bueno, sí, no podemos dejar de considerar esta cultura andina, esta forma de pensar de los pueblos originarios, no solamente de los Andes, sino también de otras partes del mundo, como muy profunda y, ¿por qué no?, la única esperanza que le queda a la humanidad. Bueno, hasta aquí.